Buenos días nuevamente, ¿me escuchan? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces vamos a iniciar nuestra clase de estadística, eh, recordando en dónde estamos, hacia dónde vamos y digamos que la idea es que ustedes sepan que hoy es la última clase de estadística, o sea, la última distribución eh, distribución discreta, la cual es la distribución de Poisson, ¿sí? Es una de las más importantes debido a que ella trabaja en intervalos de tiempo. Entonces estamos tratando de generar probabilidades a futuro, a sucesos que se van a generar, digamos, en un futuro próximo y por ende entonces digamos que es necesario entender que la distribución de Poisson trabaja con intervalos de tiempo. ¿Listo? Entonces, importante lo que se va a ver hoy, ya que uno o dos puntos de la bimestral hablan de la distribución de Poisson, ¿vale? Entonces, como no se alcanzó a evaluar en el taller, se va a evaluar con las demás distribuciones en la bimestral. Entonces, por favor, presten mucha atención, son las 9:16, 18 personas, me preocupa, me preocupa. Y después en la bimestral, pues, eh, muchas buenas calificaciones, porque uno les ayuda a los otros, ¿no? Uno es carne de cañón y los otros pues se, se, se ayudan de esa primera aparición de una persona en la bimestral. Así que necesito que, a ver, 20 con 20 personas inicio. Bueno, ¿qué clase tenían ahorita luego? Ahorita, Sí, ¿qué clase tenían? O sea, ¿de dónde están saliendo? de inglés. ¿De inglés? 19 personas. 18 porque yo no me cuento. Listo, entonces voy a iniciar la clase. Vamos a empezar a compartir pantalla. Listo. ¿Me confirma que se esté viendo, por favor? Sí, señor. Listo, vale. Bueno, entonces, como ya les había comentado, hoy vamos a ver nuestra última distribución de probabilidad. eh, Distribución discreta, ¿no? Eh, por favor, revisen sus micrófonos que los tienen abiertos. Algunos. Listo, gracias. Entonces, tenemos el siguiente propósito. Dice, entonces, vamos a caracterizar los experimentos aleatorios con variable aleatoria de Poisson a partir de su parámetro de promedio de sucesos por unidad de tiempo, ejemplos y ejercicios propuestos con el fin de solucionar preguntas de probabilidad de este tipo. A ver, primero son variables aleatorias con distribución Poisson. ¿Cómo usted define que es una distribución Poisson? Porque se genera lo que se conoce como parámetro de promedio de sucesos, un promedio de número de sucesos por unidad de tiempo. ¿Listo? Por unidad de tiempo. Eh, a usted le van a dar un promedio de sucesos de, de pronto de eventos dentro de un intervalo de tiempo y por eso se trabajará como parámetro dentro de la distribución. Vamos a ver o solucionar preguntas en contexto, entonces vuelve y juega, por favor, es muy importante la respuesta redactada, porque así también uno sabe si se entendió o no se entendió lo que estaba haciendo, ¿sí? O solo lo realizó de manera mecánica. A ver, entonces, como habíamos dicho, vamos a ver la distribución
de Poisson. ¿Listo? En el idioma original se lee Poisson, Poisson, pero pues vamos a llamarlo Poisson para que no nos confundamos. A ver, ¿qué es la distribución de Poisson? A ver, dice, en teoría de la probabilidad y la estadística, la distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que expresa a partir de una frecuencia de ocurrencia media la probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos durante cierto periodo de tiempo. Entonces, vea, otra vez la palabra ocurrencia media, o sea, un promedio de ocurrencia de eventos, y se va a calcular la probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos durante cierto periodo de tiempo. Entonces, otra vez, un intervalo de tiempo, ¿vale? Concretamente, se especializa en la probabilidad de ocurrencia de sucesos con probabilidades muy pequeñas, o sucesos que se conocen o se determinan raros, sucesos raros, ¿vale? Entonces, todos los ejercicios que vamos a ver de aquí en adelante, vamos a hacer 1, 2, 3, 4 ejercicios. Cada uno de esos ejercicios a ustedes le van a dar este dato, la ocurrencia media. ¿Listo? La ocurrencia media. Les van a dar el promedio de ocurrencia de los eventos dentro de un intervalo de tiempo. Y también le van a dar una pregunta que ese determinado número de eventos, la probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos, ese va a ser nuestro X. ¿Listo? Entonces la ocurrencia media se va a trabajar con lambda y la pregunta se va a trabajar con X. Vea que es muy sencillo, se trabaja con esos dos parámetros, lambda, que es la ocurrencia media o el promedio de eventos en un intervalo de tiempo. ¿Listo? Y X es el valor que toma nuestra variable aleatoria, o sea, el número de eventos al que se le calcula su probabilidad de ocurrencia. Entonces, nuevamente, X va a ser la pregunta, ¿listo? X va a ser la pregunta y el lambda es el promedio que le da el mismo ejercicio. A ver, la fórmula para generar esa probabilidad, esa fórmula, digamos que para llegar a la demostración de ella, va a ser muy complicado, o sea, todavía no tenemos las herramientas porque para llegar a esa fórmula necesitamos saber algo de cálculo diferencial, cálculo integral y algo de distribuciones de variables aleatorias continuas. Así que no nos incumbe en este momento llegar a la demostración, pero aunque no la podemos demostrar aún, sí la podemos implementar. ¿Listo? Sí la podemos implementar. ¿Quién es SE? Acuérdese que SE dentro de, no dentro del contexto de geometría, sino en el contexto de probabilidad y matemáticas, E es el número de Euler, ¿no? E es el número de Euler, o sea, aproximadamente 2,7178 y el número sigue, ¿no? Es un número decimal infinito no periódico. Es aproximadamente 2,7178. Vamos a tener que referenciar en nuestra calculadora donde está el número E. ¿Listo? Yo tengo esta calculadora que deja trabajar el número E, aquí está arriba del logaritmo natural, Shift E, ahí está, y de una vez deja colocar un número arriba, ¿sí? Un número como exponente, y aquí dése cuenta que vamos a trabajar E elevado a la menos lambda, ¿sí? Entonces, necesito que todo el mundo tome su calculadora, la calculadora que tiene en la mano, y trate de colocar aquí E elevado a la 1. Si a usted no le sale E elevado a la 1, perdón, aquí es 7182. 7182. Si a usted no le sale el 2,7182 o le dice math de error o le dice syntax error, probablemente su calculadora se debe colocar E1. ¿Listo? No E elevado a la 1, sino E1. Y en otras calculadoras o sea, normalmente se podría colocar como gorrito 1. ¿Listo? Entonces, por favor, al que todavía no le salga el 2,7182 me avisa. A todo el mundo le tiene que salir el 2,7182. ¿Sí? ¿A quién no? Profe, Sí, señor. profe, ¿será que puedes repetir lo de la calculadora? O sea, que la de cómo se pone. Pues normalmente está encima del logaritmo natural.
Shift, logaritmo natural, ahí sale. Shift, logaritmo natural, ahí sale la e. Algunos le va a pedir que, por ejemplo, el exponente ya sale ahí arribita, porque la calculadora, las calculadoras nuevas se deja colocar ahí el exponente. En otras no. En otras va a tener que colocar, por ejemplo, si usted va a colocar, qué sé yo, e elevado a la 2. E elevado a la 2. Entonces, en unas calculadoras, usted va a tener que colocar E2. O en otras va a colocar E gorrito 2. ¿Sí? Por favor, revisen que no les dé syntax error. Tiene que, por ejemplo, en E elevado a la 2, a ver, Shift E elevado a la 2, les tiene que salir 7,38. ¿Vale? Les tiene que salir 7,38. Profe, a mí me sale syntax error. Syntax error, ¿cómo colocaste en tu calculadora? ¿Cuáles son los elementos que salen? Coloqué el shift, logaritmo natural y a la 2. O sea, ¿colocaste Y esto me así? sale syntax error. ¿Colocaste eso así o colocaste eso así? Como el segundo. Como en el segundo. Y Ok, intenté las dos y sale igual. listo. Syntax error, ¿sí? Sí, señor. Listo, entonces tienes que colocar así. E2. Así tal cual. Sin nada. E2. Colócalo otra vez a ver si te da. Sí, ya. Ahí ya me Listo, dio. perfecto. Entonces en algunas calculadoras... Gracias. Sí, señor, tranquilo. Entonces, en algunas calculadoras E elevado a la 2, toca colocarlo así. E2. ¿Listo? Y si es un número negativo, entonces tendrían que colocar E entre paréntesis, por ejemplo, menos 2. Y esto significa E elevado a la menos 2. En unas calculadoras, ¿no? En otras calculadoras sí se puede colocar el elevado, o se puede o la misma calculadora le muestra ahí el numerito ahí encimita. ¿Listo? Bueno, entonces, volviendo al tema. A ver, yo coloqué un poco de cosas acá, pero por favor, céntrese en la gráfica, en la fórmula, ¿no? A ver, la probabilidad se calcula de la siguiente manera: e elevado a la menos lambda, o sea, a menos el promedio del intervalo de tiempo que genera el ejercicio, e a la menos lambda por lambda elevado a la x sobre x factorial. Ojo, el x, que es la pregunta, siempre debe ser un número natural, o sea, debe ser un número entero positivo. El x no puede ser un número decimal. ¿Listo? El que puede ser decimal es lambda. El lambda sí puede ser decimal. El que no puede ser decimal es el x. ¿Listo? Entonces, por favor, tengan muy en cuenta eso. El x no puede ser decimal, ¿vale? Y el x usted lo va a tomar del ejercicio. El ejercicio mismo le va a dar el x, ¿vale? Entonces vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Por favor, presten mucha atención. A ver, presten mucha atención. A ver cómo es que se aplica todo esto de la distribución de Poisson. A ver, dice: en un taller de motos, el número de motos que se atienden en un determinado tiempo se puede modelar por una variable aleatoria de Poisson. Se sabe también que en promedio se atienden 6 motos cada hora en promedio. Ojo, en promedio se atienden 6 motos cada hora, ¿cierto? 6 motos cada hora. La primera pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que en la próxima hora se atiendan solo 4 motos? Y la segunda pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que en las próximas 3 horas se atiendan 20 motos? ¿Vale? Entonces, ojo acá, tenemos dos preguntas. La primera pregunta: ¿cuál sería x? ¿X cómo lo tomarían? 6. No, Ah, no, 4. x sería 4, porque habla de la pregunta, ¿no? 4 motos. Estas 4 motos, ¿en cuánto tiempo tienen que ingresar? En una hora. En una hora. Entonces, des en cuenta que acá este número x igual a 4, o este x tiene que estar, o sea, que ingrese cada hora, ¿sí? Y pregunta, en esta pregunta, en la primera pregunta, ¿cuánto valdría el lambda? El promedio. 6. 6, ¿cierto? 6. 6. Y des en cuenta acá que el promedio dice acá que atienden 6 motos cada hora. Entonces, vea, tanto la pregunta como el promedio, cada uno están por hora, ¿no? Cada hora. Entonces, acá prácticamente que ya se puede aplicar la fórmula, porque los dos están en el mismo intervalo de tiempo, por hora, ¿no? Por hora, cada hora. Entonces, esto nos da el aval de poder aplicar la fórmula directamente. Entonces, a ver,
acordémonos, la probabilidad de que x tome el valor de 4 en este caso sería, ojo, e a la menos lambda por lambda a la x sobre x factorial. ¿Listo? Ahí como para que vayan aprendiéndose la fórmula. E a la menos lambda por lambda elevado a la x sobre x factorial. Entonces hacemos los cambios de variable. Entonces aquí quedaría e a la menos 6, ¿cierto? Por lambda, o sea 6 elevado a la x, o sea 6 elevado a la 4 sobre 4 factorial. ¿Listo? Sobre 4 factorial. Acuérdese que en su calculadora, ¿cómo se coloca el elevado? Si se coloca con el gorrito o se coloca simplemente al lado como menos 6. Entonces tocaría colocar en las calculadoras, en algunas calculadoras tocaría colocar e menos 6 por 6 elevado a la 4, y si quiere todo esto dividido en 4 factorial. Así tendría que colocar usted en la calculadora para poder calcular todo esto. Para las calculadoras viejitas, ¿no? Para las calculadoras nuevas voy a colocar esa operación. A ver. Profe, me dio 0,133. Ok, 0,133. También. Quijano, ¿no? Profe, Sí, señor. me dio 0,80. 0,80, listo, vamos a revisar cuál de los dos sería. A ver, póngale A mí cuidado. también me dio 0,133. A mí también, profe. Listo, vamos a revisar. Entonces, pues esta calculadora es mucho más sencilla porque yo puedo colocar ahí la fórmula, la fracción. Entonces podría colocar e elevado a la menos 6 por 6 elevado a la 4, y abajo dividido en 4 factorial, ¿no? En 4 factorial, a ver dónde está el 4 factorial, aquí está el factorial. Listo, le damos igual y ahí nos da. Entonces efectivamente es 0,133 lo que dijo el señor Quijano. Entonces esto sería, bueno, en realidad aquí la probabilidad de que x sea igual a 4 es igual a 0,133, que en porcentaje ¿cuánto sería? 13,3%. 13,3%. Perfecto, entonces ya tendríamos lo que se conoce como la respuesta redactada, ¿no? Ya tendríamos para poder redactar la respuesta. Entonces, acuérdese que la respuesta va en relación al contexto. Entonces usted diría, la probabilidad de que en la próxima hora solo se atiendan 4 motos es del 13,3%. ¿Listo? Entonces ahí ya tendríamos nuestra respuesta redactada. ¿Vale? Por favor revisen bien, porque en algunas calculadoras toca colocarlo así o tocaría colocarlo así con el gorrito. ¿Listo? De resto todo se maneja igual. ¿Vale? Ya a los que les dio 0,08 ya les dio este valor. Sí, profe, es que me faltaba ponerle el factorial. Ah, listo, vale. Entonces, tengan en cuenta eso. Bien, vamos con la segunda pregunta. Ojo, la segunda pregunta tiene un cambio. ¿Por qué tiene un cambio? A ver, dice, ahí en esa segunda pregunta, ¿quién sería X? 20. 20. Ahí sería 20, porque ahí sí dice cuál es la probabilidad de que en las próximas 3 horas se atiendan 20 motos. Pero este 20, ¿en qué intervalo de tiempo está? 3 horas. Cada 3 horas, correcto. Cada 3 horas. Y el lambda, ojo, el lambda que nos dan es de cada hora. Entonces, debemos cambiar ese lambda. Sí o sí, para esta pregunta debemos cambiar el lambda. Si atienden 6 horas, atienden 6 motos por hora, ¿cuántas atenderán en 3 horas? 18. 18. O sea que el lambda sería 18. Si se dan cuenta cómo cambia ese lambda según la pregunta, el x no lo vaya a cambiar. El que puede cambiar es el lambda, porque el x debe ser un entero positivo, ¿no? Entonces el lambda se puede cambiar, porque si el lambda en una hora es 6, pues en promedio en 3 horas se atienden 18 motos, ¿no? Entonces acá se tuvo que cambiar el lambda. Por eso es que es tan importante dejar fijo el x y saber el x en qué intervalo se está trabajando. Por ejemplo, el x aquí se estaba trabajando en 3 horas, por lo tanto se cambia el lambda. ¿Listo? Entonces aquí sería la probabilidad de que x sea igual a 20 es igual, nuevamente la fórmula, a ver, apellido. Quijano. Señor Quijano, cuénteme cómo queda acá la fórmula. Queda entonces E E a la menos 18 a la menos 18, sí señor, por 18 a la 20
por 18 a la 20 sobre 20 factorial. sobre 20 factorial. Perfecto. Ahí quedaría. Da 0,079. Espera un momentico. ¿Dónde está Quijano? Listo. ¿Cuánto daría, Quijano? 0,079. 0,079. Perfecto. ¿Y eso en porcentaje cuánto sería? 7,9%. 7,9%. Perfecto. 7,9%. Entonces ya solo nos quedaría la respuesta redactada, que eso ya debe ser para usted natural, ¿no? Natural sacar la respuesta redactada. ¿Cuál es la probabilidad de que en los próximos 3 horas se atiendan 20 motos? Entonces, la probabilidad de que en las próximas 3 horas se atiendan 20 motos es del 7,9%. ¿Listo? Que, o sea, usted debe entender que estos son sucesos raros. Que haya un promedio de 18 motos por cada 3 horas, se atiendan 20 es porque algo sucedió, ¿no? De pronto el día anterior llovió mucho, entonces todo el mundo quiere lavar su moto o algo pasó. Por eso es que se conoce como la probabilidad de los eventos raros, ¿no? La probabilidad de ocurrencia de sucesos raros o con probabilidades muy pequeñas. ¿Listo? Del 7,9%. Ahí está. ¿Vale? Entonces ahí ya tendríamos la respuesta redactada. ¿Listo? Yo les voy a decir una cosa. Los ejercicios, cada uno de ellos tiene como su forma de abordarlo. Yo trato de darles todas las herramientas para que usted sepa abordar un ejercicio, pero todos, digamos que tienen como su interpretación distinta. Por eso es que es necesario hacer más ejercicios. A ver, vamos con el siguiente. Vamos con este de acá. A ver, dice lo siguiente. A ver, tenemos dos preguntas, ¿cierto? A ver, sí. Entonces voy a dividir esta vaina en dos. A ver, primera pregunta. Ah, bueno, el contexto dice: en la sucursal de un banco del país se aprueban, en una sucursal de un banco del país se aprueban en promedio 32 créditos hipotecarios por mes. Se aprueban 32 créditos hipotecarios por mes. Si el número de créditos aprobados se comporta como una variable aleatoria de Poisson, ¿cuál es la probabilidad de que la próxima semana se aprueben 10 créditos hipotecarios en esta sucursal? ¿Cuál es la probabilidad de que en la próxima semana se aprueben 10 créditos hipotecarios en esta sucursal? Entonces, lo más fácil es sacar el X. Para la primera pregunta, ¿cuánto vale X? 10. 10, correcto. Pero este 10, ¿en qué intervalo de tiempo se está trabajando? Por semana. Por semana, entonces cada semana. Y el lambda que le dan a usted, que usted dirá, bueno, lo que pasa es que el promedio es 32. El lambda es 32. Ese lambda, ¿en qué intervalo de tiempo se está trabajando? En meses. En meses. Entonces, preste atención. El lambda, usted podría decirlo lambda prima. Un lambda que todavía no lo vamos a trabajar es de 32, pero ese sería cada mes. ¿Sí? Estas dos cosas deben estar en la misma unidad de tiempo. Entonces, el que se puede cambiar es lambda, ¿listo? El que se puede cambiar es lambda. Y yo tengo que colocarle acá de pronto algo para que usted, digamos que facilite el cálculo. Tome el mes como 4 semanas. ¿Listo? Aproximadamente se toma un mes como 4 semanas. ¿Vale? Entonces, si el mes equivale a 4 semanas, ¿cuál es el lambda que deberíamos colocar? El lambda real. 8. 8. Correcto, 8. Porque si en el mes se aceptan 32 créditos, se aprueban 32 créditos, cada semana entonces se aprobarían 8, porque 32 dividido en 4 es 8, entonces 8 cada semana. Entonces usted dice, bueno, entonces ya tengo el X y el lambda en la misma unidad de tiempo. Ve, ahí están en la misma unidad de tiempo, así que podríamos ahora sí aplicar la fórmula. Entonces usted diría, bueno, entonces la probabilidad de que X sea igual a 10 es igual a ver, apellido. Martínez. Señorita Martínez, cuénteme cómo queda la fórmula. E Sí, a la menos 8 sí, por 8 a la 10 sí. sobre 10 exponencial. No se llama así. No, es que no me acuerdo. ¿Cómo se llama? 10. Ay, no. Alguien que le ayude. Factorial. 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 10 Es igual factorial. al 0,099.
0,099, listo, vamos a revisar si efectivamente nos da eso. 0,099, vamos a revisar entonces rápidamente con la calculadora. Podemos cambiar esto, vea, aquí podemos cambiar rápidamente. Aquí colocarle el 8, aquí se coloca 8 elevado a la 10 sobre 10 factorial, ¿no? Ahí está, sobre 10 factorial. Perfecto, muy bien. Ok, señorita Martínez, muy bien. Apellido, otro apellido. A la una, a las dos, a las tres. Quijano. Señor Quijano, cuénteme, ¿cómo quedaría esto en porcentaje? En porcentaje a 9,9%. 9,9%. ¿Y la respuesta redactada? La probabilidad de que en la próxima semana se aprueben 10 créditos hipotecarios en esta sucursal es del 9,9%. Perfecto, ahí le quedó. Muy bien, señor Quijano, muy bien, muchísimas gracias. Efectivamente, esa sería la respuesta redactada. Vamos con la segunda pregunta. Ojo, ¿cuál es la probabilidad de que en el próximo mes el promedio aumente en 2 créditos más? ¿Cuál es la probabilidad de que en el próximo mes el promedio aumente en 2 créditos más? Ahí está buena la pregunta, a ver. ¿Quién sería X? 34. 34. ¿34 o 12? 34 creo que es por mes. Sí, señor. 34 porque es por mes, perfecto. 34 porque es el siguiente mes. Entonces el X es 34, o sea que el lambda, ¿cuál sería? 32. 32. Ahí se puede trabajar con el 32. Muy bien. Entonces se trabaja con el X 34 y con el lambda 32, porque esto es cada mes y esto es cada mes, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que en el próximo mes aumente el promedio en 2 créditos más? O sea que quedaría en 34. Muy bien, perfecto. A ver, otro apellido. Monroy. Señor Monroy, dígame, ¿cómo queda la fórmula? Queda P entre paréntesis X igual a 34. Sí, Entre paréntesis y igual E sobre elevado a la que, elevado a la menos 32 elevado a la menos 32, sí, por 32 elevado a la 34 sí, sobre 34 factorial. perfecto, sobre 34 factorial, señor Monroy, muchísimas gracias, efectivamente, así quedaría la fórmula. Bien, entonces colocamos esto en la calculadora, no sé si alguien ya tiene el resultado, 0,064. 0,064. Bien, y eso en Del porcentaje, 6, 6.4%. señorita Camila, muchas gracias, perfecto, 6.4%. Bien, Camila, bien, aquí tienes tu puntico. A ver, otra persona, a ver, respuesta redactada, ¿cómo quedaría? Monroy, Bueno, señor Monroy, cuénteme. la probabilidad de que en el próximo mes el promedio aumente en 2 créditos es del 6.4%. Perfecto, ahí quedaría la respuesta redactada. Vea tan sencillo como es redactar una respuesta en contexto. Y ahí uno sabe que entendió el ejercicio, que la persona entendió el ejercicio, ¿vale? Bien, ojo porque cada ejercicio vea que tiene como su afán, ¿no? Vamos bueno, quiero mostrarles algo, por favor, muy atentos a la pantalla. Voy a colocar aquí esa operación. Entonces aquí sería E a la menos 32 por 32 elevado a la 34 sobre 34 factorial, ¿no? Por favor, dese cuenta cuánto se demora la calculadora en calcular esto. Ojo, le voy a dar igual, 1, 2, 3, a ver. Bueno, aquí me hizo quedar mal. Ayer sí se demoró un poquito más. Imagínense que cuando los números son grandes, ya empiezan a hacerse un poco más grandes, la calculadora empieza a hacerse un poquito, o se demora un poco más. No estoy hablando de segundos, sino estoy hablando de milisegundos, o medio segundo, o un cuarto de segundo, pero se demora un poquito más. ¿Por qué? Porque la calculadora, cuando ya trabajamos 34 factorial o 32 elevado a la 34, son números muy grandes, números muy grandes. Entonces la calculadora en algún momento, cuando usted trabaje números muy grandes, le va a decir más de error. ¿Por qué? Porque la calculadora no tiene toda esa memoria para poder trabajar números tan grandes, ¿sí? Números tan grandes. Igual la operación, cuando se simplifica, pues va a dar poco, ¿no? Va a dar un número entre 0 y 1.
pero mientras que esté haciendo, por ejemplo, la operación de 32 elevado a la 34 o 50 elevado a la 100, qué sé yo, se va a cansar, o sea, le va a decir, no, más de error, no alcanza mi memoria. Y esto es lo que va a pasar acá con el siguiente ejercicio. Y ojo, cómo vamos a tener que trabajar. A ver, póngale cuidado. Siguiente ejercicio. En el peaje que se encuentra por la autopista norte de Bogotá, se sabe que pasan un promedio de 8.100 carros por día. 8.100 carros por día en las horas de más tráfico, que es entre las 5 a.m. y las 11 p.m. ¿Cuál es la probabilidad de que entre las 2 p.m. y las 5 p.m. del siguiente día pasen por el peaje 1.400 carros si se modela a partir de una variable aleatoria de Poisson? Entonces, pregunta, ¿cuál sería X? 14.400. 1400. Perfecto, porque la pregunta se centra en cuál es la probabilidad de que entre las 2 y las 5 pm pasen 1400 carros. Ok, pero estos 1400 ¿en qué intervalos se da? Hora. Hora. No, Cada 3 horas. sí, cada 3 horas, ¿cierto? Porque de 2 pm a 5 pm le dice cuál es la probabilidad de que entre las 2 pm y las 5 pm del siguiente día pasen por el peaje 1400 carros, o sea que esto estaría cada 3 horas, ¿cierto? Se entiende, ¿no? Cada 3 horas. Bien, ¿y el lambda que le da el ejercicio es el mismo lambda que va a trabajar acá o tiene que cambiarlo? Es diferente. Es diferente, Es entonces diferente. vamos a Tiene tener que que cambiar. trabajar un lambda prima, primero un lambda prima que en este caso es, aquí le dicen, ¿no? 8100 carros por día, pero en las horas de más tráfico, o sea que estos 8100 de Cada cuántas horas? 18 horas. Cada 8 horas. Señor Samuel, ¿por qué son 18 horas? Cuénteme. Porque aquí dice que van de las 5 a.m. a las 11 p.m. Y de las 5 am a las 11 pm hay 18 horas, correcto. Sí, señor Samuel, muy bien. Entonces, tendríamos esto con un promedio de 18, o sea, cada 18 horas. Entonces, tendríamos de las 5 am a las 11 pm son 18 horas, ¿sí o no? Pero entonces no estamos trabajando con la misma unidad de tiempo. Entonces, el lambda es el que se cambia, ¿no? El X no lo cambia, usted cambia ese lambda. Entonces, ¿cómo o cuánto quedaría valiendo el lambda que necesitamos trabajar? 1350 cada 3 horas. 1350 cada 3 horas. Señor Quijano, coménteme cómo llegó a esa conclusión. Pues cogí 8100 y pues lo dividí en 18 y dio 450, que es la cantidad de carros que pasan por hora y pues multiplicamos por ahí. Correcto, sí señor. Sí escucharon bien, ¿no? Él puso, o él tomó ese 8100, lo dividió en 18 horas para saber cuántos carros pasaban por cada hora, y por cada hora pasan 450 en promedio. Entonces cogió ese 450 y lo multiplicó por 3 para que nos dé lambda cada 3 horas. Entonces tendríamos que trabajar este X y este lambda. Pero vea lo que pasa. La probabilidad de que X sea igual a 1400 con este X y con este lambda quedaría algo así, vean. E a la menos 1350, E a la menos lambda por 1350 elevado a la 1400 sobre 1400 factorial. Ni lo intente, o si quiere inténtelo, ¿no? Pero entonces la calculadora, algunas calculadoras, porque su memoria es un poco corta, no les va a poder dar ese resultado. No le van a poder dar a ustedes ese resultado. ¿Por qué? Porque son números muy grandes, ¿no? Son números muy grandes, así que la calculadora no va a tener esa memoria para poder trabajarlo así tal cual. Entonces, No podríamos, señora, no podríamos cancelar los ceros. algo así. Vamos a poder hacer eso, pero con ambos parámetros. A ver, póngale cuidado. Tenemos un X como 1400 y tenemos un lambda como 1350. Vamos a poder trabajar esto con una escala mucho más pequeña para que la calculadora se pueda colocar y que la calculadora no se canse. A ver, póngale cuidado. ¿Cuál sería, si la coma está acá, cuál sería el número más pequeño al correr la coma hacia la izquierda que se genera con el X? O sea, usted puede correr la coma cuantas veces usted quiera, pero ¿cuál sería el número natural más pequeño que se genera? 14. 14. Ok, entonces vea, el X lo vamos a trabajar o lo vamos a transformar en 14.
pero al transformarlo en 14 estamos corriendo la coma, ¿cuántas casillas? 2. Dos. 2, entonces vea, 1 y 2, perfecto, 1 y 2, entonces ahí sería el x igual a 14, por lo tanto el lambda usted va a tener que transformarlo de la misma manera, es decir, va a coger esta coma que está ahí, que no se ve, pero la va a cambiar las mismas casillas, ojo, las mismas casillas, entonces aquí sería 13,5, acuérdese que el x no puede quedar decimal, esto no puede quedar decimal, o sea, x no puede ser decimal, porque si usted coloca un decimal de factorial no se lo va a calcular, ¿sí? El factorial solo es para números naturales, ¿vale? Entonces estaríamos trabajando esto en una escala de cientos, no de miles sino de cientos, 14%, o sea 1400, 14 cientos, 13,5 cientos, o sea 1350. Ahí ya cuando usted hace este cambio de variables, ahí ya la probabilidad de Poisson ya se puede calcular. Entonces x igual a 14, entonces aquí ya quedaría de otra manera, ¿no? Entonces e elevado a la menos 13,5 por 13,5 elevado a la 14 sobre 14 factorial, y esto sí seguramente la calculadora sí se lo va a arrojar. ¿Cuánto le dio? 0,1050. 0,105. No les escuché, perdón, ¿cómo? ¿0, qué? 0,105. 0,105, perfecto. 0,105, 10,5%. ay sí, perdón, correcto, que esto es el 10,5%. Muy bien, a ver, apellido. La 1, las 2, las 3, muy bien, entonces Martínez, señorita Martínez, cuénteme cómo quedaría la respuesta redactada. la probabilidad de que entre las 2 pm y las 5 pm del siguiente día pasen por el peaje de 1400 carros, si se modela a partir de la variable de Poisson, sería del 10,5%. Correcto, entonces esa es la probabilidad de que entre las 2 y las 5 pasen 1400 carros. Esa es la probabilidad de 10,5%. ¿Vale? Entonces espero que se haya entendido este ejercicio, ¿no? Cuando no podemos trabajar números grandes, o por ejemplo si usted trabaja un número grande y la calculadora le dice mate error, significa que hay que bajar la escala. Y al bajar la escala usted primero baja la escala de x, y luego al bajar la escala de x hasta el natural más pequeño, ojo, al natural más pequeño, el natural más pequeño es 14, no 140, ni tampoco 1,4, porque 1,4 no es natural. Entonces tendríamos que bajarlo hasta el 14. Se cambian dos casillas, ¿no? Dos casillas la coma, ¿no? Entonces 2 casillas, y entonces el lambda quedaría en 13,5. Entonces ojo con este ejercicio, porque algo así va a suceder en nuestra bimestral, ¿vale? Bien, vamos con el último. El último sí es bastante sencillo, es como revisar si se entendió todo esto. Tenemos que 6 minutos apenas. A ver, tenemos el siguiente contexto. El número de llamadas que llegan a una central telefónica es modelado frecuentemente como una variable aleatoria de Poisson. Asumiendo que en promedio hay 20 llamadas por hora, ¿cuál es la probabilidad de que hayan exactamente 15 llamadas en una hora? ¿Cuál es la probabilidad de que en 20 minutos se atiendan 8 llamadas? Entonces tenemos dos preguntas. A ver, para la primera pregunta, ¿cuánto vale x? 15. 15. 15. Para la primera pregunta, x vale 15. Y ese 15 se trabaja en una hora, ¿no? Entonces cada hora. El lambda, 20. 20, porque aquí le dice que asumiendo que el promedio hay 20 llamadas por hora. Y si se da cuenta, este 20 también es cada hora. O sea que el ejercicio ya está listo para poder aplicarse la fórmula de manera directa, ¿sí? Ya estaría listo para aplicarse la fórmula de manera directa. A ver, apellido. Belandia. Señor Belandia, cuénteme, ¿cómo queda la fórmula? Bueno, entonces Primero la probabilidad, ¿cómo queda? ¿La probabilidad de quién? F es igual, eso, entre paréntesis, Sí, P, eso. 15, x igual a 15, cierro paréntesis, ok, listo. Ahora la fórmula. E Sí, a la menos 20 sí señor, por 20 a la 15 sí señor,
sobre 15 factorial. Sobre 15 factorial. Muy bien. Señor Belandia, ¿cuánto le dio? Ya le digo, profe. Ay, pues madre, si le iba a dar más puntos. 0,051. ¿0, qué? 0,51. Ok, 0,051. Bien, ¿y eso en porcentaje entonces cuánto sería? 5,1%. 5,1%. Muy bien. A ver, le voy a dar la oportunidad, señor Belandia. Cuénteme cómo quedaría la respuesta redactada. La probabilidad de que hayan exactamente 15 llamadas en una hora es del 5,1%. Perfecto. Listo, señor Belandia, muy bien. Entonces tendríamos esa respuesta redactada, ¿no? Si el promedio de llamadas por hora es de 20 llamadas, que se generen 15 llamadas en una hora, la probabilidad es del 5,1%, o sea, es muy poca. Porque si el promedio es de 20, el número de llamadas por hora debe estar cercano al 20, no tan bajo, no tan bajito, ¿no? Entonces por eso es que las probabilidades dentro de la distribución de Poisson siempre van a ser como pequeñas, ¿no? Siempre van a ser probabilidades pequeñas. Listo, entonces ya tendríamos la respuesta redactada. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. A ver, en esta segunda pregunta, ¿quién sería X? 8. 8. 8. X sería 8, porque aquí le dicen cuál es la probabilidad de que en 20 minutos se atiendan 8 llamadas, entonces el X sería 8. Pero el lambda sería 20 o toca cambiarlo. Toca cambiarlo. Toca cambiarlo. El lambda que vamos que está trabajando el ejercicio es 20. Pero acuérdese, vea, 8 llamadas cada 20 minutos. Y estas son 20 llamadas cada hora. Entonces debemos cambiar ese lambda. A ver, 2 puntos de participación para el que me diga quién es este lambda. Profe, Sí, creo que me dio 6,6. Sí, señor. Sí, señor, perfecto. Señor Quijano, perfecto. Serían 6,6. Cuénteme cómo sacó ese 6,6. Pues dividí pues la cantidad de llamadas por hora, entonces cada 3 minutos es una llamada. Y pues cada 20 se alcanzan a hacer 6 y poquito llamadas. Ok, listo. Ahí más o menos que se tiene claro que serían 6,6 llamadas cada 20 minutos. ¿Cierto? Cada 20 minutos. Voy a explicarles más o menos cómo es el asunto. A ver. Si cada hora llegan 20 llamadas, en 20 minutos ¿cuánto llegan? ¿Sí? Entonces, ¿cómo decirles? A ver. Es que para mí es más fácil saber que 20 minutos es un tercio de hora, ¿no? Es un tercio de hora. 20 minutos es un tercio de hora. Entonces, pues a 20 lo divido en 3 y ya, ¿no? Entonces son 20 llamadas en una hora. En un tercio, ¿cuántas llamadas son? Entonces hay un promedio de 6,6 periódico de llamadas. Preferiría que para que generemos exactitud, pues trabajemos 20 tercios llamadas, ¿no? 20 tercios llamadas, que es lo mismo que 6,6 periódico. Entonces ahí, ¿cuánto nos daría? Cuéntenme. 0,121. 0,120. A ver, con ese 0,121 les dio con el 6,6 o el 6,66 o el 20 tercios. Con el 6,6. Con el 6,6. Ok, entonces presten atención para el que va. Entonces, si usted hace el cálculo, me quedé con esa F, probabilidad de que X sea igual a 8, entonces sería el lambda es 6,6, o sea que quedaría E a la menos 6,6 por 6,6 elevado a la 8 sobre 8 factorial, ¿no? Y eso nos da 0,121. Esto nos da 0,121. Voy a mostrarles cómo o quedaría con el 20 tercios, porque el 20 tercios es mucho más exacto que el 6,6. 0,123. Vea, correcto, ya que ustedes me colaboraron ahí. Con el 20 tercios, la probabilidad de que X sea igual a 8 es 0,123. No cambia mucho, obviamente no cambia mucho, porque esto sería el 12,1% y esto sería el 12,3%, pero pues 0,2 de porcentaje es dentro de las probabilidades es relativamente alto, ¿no? Entonces preferiría que ustedes trabajaran con la fracción. Si no, entonces trabajen con los demás, con 2 o 3 decimales, y se darán cuenta que se van acercando más a
al resultado. Bien. A ver, el último apellido. Velandia. Belandia. Ahí escuché Belandia. A ver, cuénteme, Belandia, ¿cómo queda la respuesta redactada? La probabilidad de que en 20 minutos se atiendan 8 llamadas es del 12,3%. Listo, sí, señor. Perfecto. Perfecto, señor Belandia. Muy bien. Ok. Listo, chicos, entonces eso era lo que iba a explicarles hoy acerca de la distribución de Poisson. ¿Vale? Recuerden bien cómo se trabaja ese X, cómo se trabaja ese lambda, cómo llegar a ese lambda real, ¿no? Que ambos, tanto el X como el lambda, se trabajen con el mismo intervalo de tiempo. Si el lambda que le dan no trabaja con el mismo intervalo de tiempo de X, hay que cambiarlo. Hay que hacer una regla de 3. Es sencillo, es hacer regla de 3. Si no, pues creería yo que es como lo hace de pronto, o como lo dijo el señor Quijano, a punta de lógica, ¿no? A punta de lógica se saca ese lambda real. ¿Vale? Entonces no sé si tienen preguntas. Si no tienen preguntas, dejamos hasta ahí. ¿Listo? ¿Se entendió? Sí, profe, todo bien. Señor, ¿Todo bien? Bueno, listo. Entonces, nos vemos. Si hay clase el martes, la próxima semana. Yo voy a estar igual conectado. Sea o no sea, yo voy a estar conectado para el que quiera estar ahí. ¿Listo? Que estén muy bien, cuídense. chao, profe. Gracias, Chao, profe. profe. Chao, que estén muy bien. Chao, profe. Chao. Profe, una pregunta, Cuéntame. pero es en matemáticas. Sí, dime. Estuvo en las funciones que estábamos haciendo antes, las de general, ¿Las de qué? Perdóname. la que hicimos en la clase pasada. Ah, espérame, ya miramos a ver qué en esta clase. En esta. Ah, no, perdón, aquí en esta. Por acá. Sí, dime, cuéntame. Esto si las longitudes fueran las ondas fueran en esto de sismos, las que son chiquitas pero repetidas Sí. serían fuertes pero corto su movimiento, ¿cierto? Ah, ok, bueno, entonces ahí tendríamos que revisar varias cosas. Por ejemplo, si fuesen sismos, correcto, muy bien. Entonces vamos a revisar. Si una de estas ondas fuese un sismo, entonces si fuesen cortas, o sea, cortas en amplitud o en frecuencia. En amplitud. En amplitud, entonces si fuesen cortas en amplitud. Entonces, el movimiento de la placa sería, de la placa tectónica sería vibratorio, pero no movería tanto a las cosas. En cambio, una onda de sismo de este tipo puede generar hasta a un movimiento pendular de los edificios, ¿sí? Un poco más prolongado, ¿sí? Obviamente, pues el tiempo, eso depende, ¿sí? Porque el tiempo puede ser el mismo, pero el daño puede ser devastador en uno y en el otro no. Pero entonces hay estructuras, por ejemplo, hay estructuras que entran en resonancia con ciertas frecuencias, y al entrar en resonancia con ciertas frecuencias se pueden caer. Eso depende, eso es lo que se conoce como nivel de resonancia. Entonces lo que hacen los arquitectos, los ingenieros civiles, es tratar de que ese nivel de resonancia sea el menor posible para que el sismo o la energía que disipa el sismo o que genera el sismo se disipe a partir del movimiento solo de la base. Pero entonces un sismo de este tipo generaría de pronto más movimiento, pero un movimiento muy corto, ¿no? Un movimiento muy corto. En cambio, este generaría un movimiento oscilatorio mucho más prolongado, o sea, es mucho más fuerte, sería mucho más fuerte porque la amplitud es más grande. Entonces, si la amplitud es más grande, es un sismo de mucha más potencia. Pero entonces eso depende de su frecuencia, no solo de la amplitud, sino de la frecuencia. Porque si la frecuencia es muy grande, entonces estamos hablando de sismos mucho más potentes. Y si quieres de pronto ahondar más en este tema, revisa la escala de eso. ¿Cómo es que se llama esa escala? Ay, se me olvidó la escala de los sismos. De Richter, correcto. La escala de Richter, aquí mi esposa me ayudó. La escala de Richter. La escala de Richter es una escala logarítmica. O sea que si estamos hablando de un sismo de 4.0 y de un sismo de 5.0, significa que el de 5.0 es 10 veces más grande o 10 veces más potente del que es el 4.0.
Recuerda eso, la escala de Richter. Escala se escribe Richter, creo que Richter, creo que es así, Richter, algo así se escribe, creo que se escribe Richter así. Y revísalo y ahí digamos, si tienes alguna duda me comentas, me escribes y yo te voy asesorando sobre eso, ¿vale? Listo, profe, gracias. Bueno, Sofía, ¿no? Sí, señor. Vale, muchas gracias, ahí te coloco tus punticos de participación, muchas gracias, cuídate, chao. Chao, profe, gracias.